preparado para enfrentar situaciones de estrés. Lo está. Porque inmediatamente cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones de estrés, se van a liberar dos tipos de hormonas. Una que es la adrenalina y el otro que es el cortisol. Y la adrenalina, cuando estamos en estrés, se libera adrenalina, lo vas a sentir con tu frecuencia cardíaca acelerada. La adrenalina hace que tu corazón pueda latir mucho más rápido. ¿Y alguna vez te ha pasado que cuando estás en una situación y empieza a subir la frecuencia cardíaca, eso es adrenalina? Y el cortisol, que es otro tipo de hormona del estrés, se va a manifestar liberando más azúcar en tu cuerpo, porque es como si la situación le dijera, necesitamos huir. El cuerpo se prepara para esa situación. Entonces, el estrés sostenido nos puede afectar. Hasta aquí, ¿qué podemos concluir? El cuerpo está preparado para enfrentar un estrés, liberando adrenalina o cortisol. Esas son las hormonas que normalmente nuestro cuerpo lo elabora cuando está frente a una situación amenazante o cuando la persona siente que está en peligro. El detalle está que cuando ese estrés es prolongado en el tiempo, se torna crónico, puede afectar nuestro sistema inmune, principalmente el sistema inmune y obviamente nuestra salud. Hoy en día se ha demostrado que ese tipo de estrés crónico va a disminuir dos tipos de la actividad de dos tipos de células súper importantes. Cuando el ser humano se encuentra constantemente en un estrés sostenido, le va a afectar a dos células de tu cuerpo. Una, que son los linfocitos B. Esos linfocitos B son productores de anticuerpos. Cuando estamos en estrés, eso baja. Y segundo, son las células llamadas natural killer. Siempre lo mencionamos, ¿no? Estas células son preciosísimas, se llaman así porque realmente nos protegen incluso de células tumorales, cancerígenas, pero también se van a encontrar debilitadas, también se van a encontrar afectadas cuando estemos en situaciones de estrés crónico y prolongado. Y eso es lo que tenemos que evitar, el estrés crónico, el estrés prolongado. Entonces, dentro de esas situaciones tenemos que tener en cuenta cómo definitivamente nosotros nos podemos cuidar, ¿no? Y ver cómo afecta el estrés a nuestra salud. Y existe un cierto tipo de sintomatología. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues cuando estamos en cierto tipo de situaciones de estrés, lo que sucede es lo siguiente. A través de una comunicación que ocurre en tu cerebro, ¿no? Hay una zona en el cerebro que se llama hipotálamo. Este hipotálamo se comunica con otra zona de tu cerebro que es la hipófisis y en situaciones de estrés le dice, atención, este individuo está pasando una amenaza o algo que el cuerpo detecta como una amenaza y un peligro. Y a través de esa comunicación que tenemos del hipotálamo a la hipófisis, se va a liberar una hormona que va a tener impacto en las glándulas suprarrenales, que son glándulas que están sobre tu riñón, y se va a producir cortisol. Y esa es la hormona del estrés. Y el cortisol es bueno, sí, nosotros necesitamos cortisol porque el cortisol tiene muchos efectos beneficiosos en nuestra salud. ¿Qué hace el cortisol? El cortisol es importante, ¿por qué? Porque está relacionado con el metabolismo de las grasas y proteínas. El cortisol regula los niveles de inflamación en tu cuerpo. ¿Qué más hace el cortisol? El cortisol equilibra los niveles de azúcar en sangre. Atención, el cortisol es el encargado de regular los niveles de azúcar en sangre. El cortisol es el que controla la presión sanguínea. Eso es lo que hace tu cortisol. O sea, el cortisol en nuestro cuerpo tiene muchas funciones. Pero en estados de estrés, mis amigos de TIENS, en estados de estrés, este cortisol se mantiene elevado y si sabemos que él controla la presión sanguínea, entonces, y si el cortisol se mantiene todo el tiempo elevado, podría hacer que esa presión subiera. Y es por eso que las personas que tienen un estrés sostenido pueden desarrollar una hipertensión, presión arterial alta. Fíjense cómo estos estados de estrés pueden afectar a la salud. Entonces, ¿qué también hace el cortisol? Controla los ciclos de sueño y la vigilia. Entonces, si controla los ciclos de sueño y la vigilia, y si el cortisol está elevado porque estoy estresado, voy a tener problemas de sueño.
¿Qué más hace? Eleva la energía para que tú puedas estar y manejarte en situaciones diferentes de los días cotidianos. Ayuda a equilibrar la cantidad de sal y agua en el cuerpo y contribuye a la memoria. Entonces, sabemos que el cortisol tiene funciones importantes en nuestro cuerpo. Pero cuando hay estrés, ese exceso de cortisol sostenido, cuando hay un estrés crónico, ese nivel de cortisol se va a mantener de forma constante, entonces está preparando al cuerpo para huir, para atacar. Y eso es lo que esa es una función fisiológica normal, ¿no? El cuerpo siempre va a buscar la sobrevivencia. Entonces, cuando el cortisol se mantiene elevado porque tus niveles de estrés son constantes, nunca cesa, nunca hay un descanso, entonces este cortisol elevado puede tener todos estos efectos en la salud. Presión alta, problemas para conciliar el sueño, te puede predisponer a una diabetes, te puede predisponer a un problema de dolores musculares, nerviosismo, falta de concentración, disminución o pérdida del líbido sexual, ¿no? Dolores de cabeza, frecuencia cardíaca acelerada, latidos más rápidos del corazón, arritmias. Entonces, el estrés definitivamente tiene un impacto en nuestra salud. Por eso es importante que nosotros debamos de controlar esos niveles de estrés. Entonces, lo más importante, el sistema inmunológico. Cuando se eleva el cortisol porque estoy estresado mucho tiempo, las defensas definitivamente van a bajar. Las defensas bajan y por lo tanto la persona va a tener alteraciones respiratorias, alergias, y esto sucede y es muy común y no hay dónde perderse porque esto no es descubrir la pólvora ni nada. Es fácil de darse cuenta que cuando tú estás en una situación de estrés sostenido, de hecho uno se resfría, un fin de semana pasa un resfrío porque ha bajado sus niveles de estrés. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado? Tiene aquellas personas que han sufrido de herpes, ¿verdad? Entonces el herpes sucede o brota cuando la persona ha estado por mucho tiempo asociada a un cuadro de estrés. Entonces date cuenta que el cuerpo reacciona frente a este tipo de situaciones. El estrés, el cuerpo lo toma como si fuera una amenaza y el cuerpo dice, no, tengo que escapar, tengo que huir porque estoy amenazado. Y no solamente se refiere a una amenaza, el cuerpo puede interpretar como una amenaza de tipo psicológico incluso, ¿no? Las situaciones en trabajo, etcétera. Entonces, es así que nosotros tenemos que conocer estos datos, porque ahí podemos nosotros darnos cuenta que las personas pueden tener, ejemplo, un problema gastrointestinal, digamos, y tú le podrías recomendar, a ver, tiene problemas gastrointestinales, ¿qué le voy a dar? Y te dice, tengo constantes diarreas, tengo problemas intestinales, ¿qué me recomiendas de TIENS? Y tú le vas a dar de repente productos como la chitosa y todo lo que tú conoces según las capacitaciones que has estado presenciando todo este tiempo, pero definitivamente por detrás puede ser un cuadro de estrés. Y cuando hay un cuadro de estrés, una de las manifestaciones del sistema gastrointestinal, porque el cortisol está elevado, son inflamación de la mucosa. Cuando una persona vive estados de estrés continuos, se inflama la mucosa y por lo tanto puede derivar incluso en una patología más seria llamada colon irritable. Eso puede suceder. Esta persona con problemas gastrointestinales tendrá indigestiones, problemas a nivel de intestino grueso, podría causar incluso sufrir úlceras estomacales. ¿Qué le va a pasar al corazón con el estrés? Como en el estrés el cortisol se eleva, a nivel cardiovascular, obviamente esta persona no solamente se le va a subir la presión, sino que también está predispuesta a sufrir enfermedades crónicas del corazón, infartos, problemas cardiocerebrovasculares, ¿no? Entonces, eso es importante porque hoy en día muchas personas en el mundo fallecen por una alteración de la función cardiovascular. A nivel cerebral, ¿qué pasa cuando el cortisol se eleva? Cuando el cortisol se eleva es difícil conciliar el sueño.
Entonces, es difícil que esta persona pueda tener un sueño profundo y obviamente va a afectar a su concentración y va a afectar a la memoria. A nivel del sistema metabólico, ¿qué sucede cuando el cortisol todo el tiempo está elevado porque todo el tiempo estoy estresado? Pues a nivel metabólico viene lo que es el sobrepeso. Hay una retención de grasa, especialmente en el área del abdomen, y esto tiende a retener líquidos. La persona de por sí, cuando está en estrés, la persona de por sí tiene antojos por cosas dulces. El cuerpo busca lo dulce, ¿no? Es más, cuando hay situaciones de estrés, estamos buscando un chocolate, algo que nos quite esa situación que estamos atravesando. El cuerpo tiene esa tendencia de que busques alimentos azucarados, elevados en grasas, en carbohidratos, y obviamente todo eso puede afectar la concentración de azúcar en sangre, y así tú tienes un riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, por ejemplo. ¿Qué le pasa a nuestro aparato reproductor? Cuando el cortisol está elevado, hemos dicho que el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, si el cortisol está elevado, porque estoy estresado todo el tiempo, a nivel del sistema reproductor, ¿qué va a pasar? Varones, puede haber una disfunción eréctil. Mujeres, puede haber una interrupción del ciclo ovulatorio, alteraciones menstruales, alteraciones de los ciclos menstruales, infertilidad, ¿no? Entonces, esas son manifestaciones debido al exceso de colesterol. A nivel de la piel, sabemos que la piel es el órgano más grande del cuerpo. Es un órgano, la piel, es el más grande del cuerpo porque nos está revistiendo. Por lo tanto, a nivel de la piel, ¿cómo se manifiesta este estrés? Con envejecimiento, la piel se va a volver más seca, más opaca, reseca, se descamará, habrá problemas dermatológicos, como les decía, se puede manifestar un herpes, una psoriasis, un acné, etcétera. Por lo tanto, cuando hay niveles de estrés, este cortisol hará que la persona esté fatigada. Habrá un síndrome de fatiga crónica, y eso puede incluso derivar a problemas de demencia, de depresión, etcétera, ese tipo de situaciones. Ustedes han escuchado que las personas dicen, ay, no, estoy estresado, y se tocan esta parte del cuello y dicen, no, estoy estresado. Yo normalmente lo veo en la consulta casi a diario. Dicen, doctora, quiero que me haga una sesión de acupuntura porque tengo el estrés. Generalmente vienen abogados, ¿no? Jueces que vienen a hacerse sus sesiones y general todos hacen esta acción. Se agarran aquí y dicen, no, tengo estrés. Porque se tensiona los músculos, aquí, los músculos del cuello, la región cervical, Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando existe estrés, hay una tensión muscular. Y generalmente, los que se tensan son los músculos que están rodeando la boca, los que están rodeando los ojos, la mandíbula, la tienen rígida, y los músculos que están acá atrás, ¿no? De la región cervical. Alguna vez había leído yo de que cuando se habla del estrés, lo comparaban con un gato. Cuando tú ves un gato y lo quieres asustar, lo primero que hace el gato es encorvar la espalda para poder saltar. No sé si has visto esa situación alguna vez. Pues lo mismo le pasa al ser humano cuando está en estados de estrés. Quiere reaccionar, está listo para saltar, está listo para huir. Y es lo mismo, como mamíferos que somos, que el ser humano tensa toda la parte de la espalda, la parte cervical, como que preparándose para atacar o huir. Por lo tanto, imagínate todo lo que conlleva un estrés sostenido. Entonces, hasta aquí hemos visto todo lo que le puede afectar, incluso puede afectar el apetito, etcétera. Y yendo un poquito más allá, debemos decir lo siguiente. Nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa con el cual nosotros venimos dotados para hacerle frente al mundo lleno de bacterias, de virus y de hongos, y como hemos ido sobreviviendo etapa tras etapa, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, etcétera, en todo el trayecto de vida que tenemos, nuestro sistema inmune ha estado protegiéndonos de todos estos patógenos externos, Definitivamente la respuesta inmune frente a todos estos agentes extraños requiere pero una coordinación perfecta.
Todas las células de nuestro sistema inmune tienen que responder para protegernos de forma muy bien orquestada, muy bien sincronizada. ¿Y cuál es el objetivo de esa respuesta inmune? Destruir aquel microorganismo que te quiere atacar. Ese es el objetivo de tu respuesta inmune. Pero en el momento de que tu sistema inmune responde para destruir aquel enemigo, lo tiene que hacer de tal manera que no le afecte a los tejidos de alrededor. Es decir, esa respuesta inmune no te puede afectar a tus propios tejidos. Entonces, es una respuesta muy compleja, definitivamente, y dentro de esa respuesta compleja intervienen muchas moléculas. ¿Tú sabías que cuando duermes bien, cuando tienes un buen sueño, por eso es importante dormir 8 horas diarias? Intentemos dormir 8 horas diarias. Yo sé que a veces hay situaciones de preocupación, uno se levanta a las 3 de la mañana sin querer, alguna vez me ha sucedido, te levantas de por sí, ¿qué horas son? Las 3 de la mañana, las 4, las 2 y a veces se pierde el sueño. Pero chequea en ese momento qué situaciones de estrés estás viviendo, qué te preocupa, qué te altera, ¿no? Entonces, para poder darle un remedio y tú puedas llevar tu vida con normalidad, porque eso te va a afectar en tu salud, ya lo acabamos de ver. Entonces, ¿sabes que cuando tú estás durmiendo, tu cuerpo va a producir un cierto tipo de proteínas? Se llaman citocinas. Estas proteínas llamadas citocinas son súper importantes para ti. ¿Por qué? Porque estas citocinas van a defenderte, son parte de la respuesta inmunitaria, de la respuesta de defensa, y te van a defender. Como por ejemplo, aquí estamos viendo tal vez en el slide, esto que son letritas, que significa, digamos, pero te lo voy a hacer muy sencillo para que me puedas entender. Nosotros tenemos un tipo de células defensivas llamados linfocitos, esos son tus guerreros. Tú tienes unas células especializadas llamados linfocitos P, esos son tus guerreros. Tus linfocitos P, que son los que te defienden, tienen un tipo de linfocitos llamados linfocitos T colaboradores. ¿Y por qué se llaman colaboradores? Porque eso hacen, están encargadas de coordinar esa respuesta de defensa frente a los patógenos, frente a los enemigos, coordinan una respuesta inflamatoria. Y existen otro tipo de linfocitos llamados reguladores. ¿Y ellos qué hacen los linfocitos T reguladores? Se encargan de que los tejidos donde se desarrolle esa respuesta inflamatoria o donde reaccione el sistema inmune, se encargan de que los tejidos de alrededor no se dañen. En otras palabras, de un ejemplo muy simple, lo vamos a comparar como en un campo de guerra. Y hoy estamos viviendo situaciones similares, ¿verdad? Que esperemos que lleguen a una solución de paz. Cuando hay un campo de batalla, cuando hay un campo de guerra, los que se enfrentan son los soldados. Esos son tus linfocitos T colaboradores. Pero en ese campo de batalla donde va a haber matanza y disparos y todo aquello, si tú comparas esa reacción de respuesta inmune, ¿cómo queda el campo de batalla? ¿Queda limpio o queda todo desordenado? Queda todo desordenado, ¿verdad? Muertos por aquí, derribados por allá, muros caídos, etc. Igual, tal cual, en nuestro organismo, cuando el cuerpo se está enfrentando a un enemigo, los linfocitos T reguladores que tú tienes se encargan de que no haya tanto desorden. Mira qué inteligente es nuestro cuerpo, que definitivamente estas células son tan preciosas, por eso nuestro cuerpo es tan perfecto, que nosotros nos encargamos, pero nos empecinamos, nos esmeramos en desordenarlo. Es tan perfecto. Entonces, esos linfocitos T reguladores, como que no quieren que en ese enfrentamiento con el enemigo se desordene todo. Son los que evitan que esta respuesta inmunitaria afecte a la integridad de lo propio, a la integridad de nuestros tejidos. Entonces, una vez que ya termina la infección, esos linfocitos van a desmontar la respuesta y bueno, pues todo normal y todo a su lugar. Y dentro de esos linfocitos C tenemos estas que están aquí, la TH1. Esta TH1 es importante, tú la tienes, todos lo tenemos. ¿Y qué hace? Controla los parásitos intracelulares. Imagínate, esta TH1. Esta TH17
es la que nos ayuda a responder frente a bacterias que están creciendo extracelulares, mientras las TH1 son las que encargadas de enfrentarnos contra parásitos, nos cuidan de parásitos intracelulares. Las TH17 van a ayudarnos a combatir bacterias que están creciendo alrededor de las células y los hongos. Esto se llama interleuquina 2, es una citocina que es producida por los linfocitos. ¿Y qué hace? Aumenta la actividad de otros linfocitos, o sea, ayuda a que la respuesta inmune se amplifique. Es súper importante cuando hay infecciones y procesos tumorales esta interleuquina 2. Entonces, tanto los linfocitos T, las natural killer, van a producir este tipo de moléculas. ¿Qué hace esta interleuquina 17? ¿Qué hace? Participa en la autoinmunidad. Es decir, cuando existen inflamaciones, cuando es una respuesta de inmunidad tumoral, ayuda y responde cuando hay cierto tipo de tumores y nos defiende de bacterias y de hongos también. Pero cuando se produce en exceso esta IL-17, podemos nosotros desarrollar enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, cáncer, alergias, etc. Y el interferón, ¿qué hace el interferón? Este interferón lo que hace es ayudar a que tanto la respuesta innata y la adaptativa se lleven de forma normal. Entonces, ¿qué sucede? Hasta el momento, esto que parece chino, digamos, entonces, en el estrés y en la inmunodeficiencia, ¿qué es lo que sucede? Estas moléculas que son citocinas están trabajando de alguna manera, ayudándote a defenderte del enemigo. Pero si estamos en estados de estrés constante y el cortisol se eleva, estas no van a hacer su trabajo. Si una estaba encargada de controlar estos parásitos intracelulares, simplemente se cruza de brazos y aquellos parásitos intracelulares se multiplicarán. Si la otra estaba encargada de controlar las bacterias que estaban alrededor de tus células, simplemente se cruzan de brazos y las bacterias empezarán a crecer. Si la otra estaba encargada de evitar de que existan enfermedades autoinmunes, simplemente se cruza de brazos y empiezan a desarrollarse enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide juvenil, etc. Entonces, el estrés tiene un impacto en nuestro sistema inmunológico. Y obviamente, habíamos dicho de que los linfocitos T reguladores, que son los que se encargan de que no se desordene el campo de batalla, de la misma manera, cuando hay estrés y el cortisol se eleva, estos linfocitos T reguladores que están encargados de mantener todo limpio después del campo de batalla, simplemente ya no trabajan. ¿Y qué es lo que sucede? Se pueden desarrollar enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, definitivamente, el estrés sí tiene un impacto en nuestro sistema inmune. Lo tiene, ¿no? Esto está un poco más explicado y profundizado, pero nosotros ya lo sabemos, ¿no? Estamos en situaciones de estrés y de preocupación constante. De hecho, nos resfriamos o viene de por sí una diarrea y no sabemos de dónde es, pero es que el estrés ha afectado a nuestro sistema de salud, ¿no? A nuestra salud entera. Entonces, las hormonas del estrés, que hemos dicho que es, ¿cuáles son las hormonas del estrés? El cortisol y la adrenalina, van a incluso influir en la progresión de ciertos tipos de cáncer. Nosotros hasta el momento no tenemos la forma de detectar que un cáncer se esté iniciando cuando son 10 células o 20, no hay. La ciencia médica no ha descubierto la forma de detectar procesos cancerosos iniciales. Esos se detectan cuando ya están pues en progresión y cuando ya están avanzados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el estrés? En el estrés, cuando hay estados de estrés, puede disminuir la respuesta inmunicelular. Nosotros, lo vuelvo a repetir, nosotros tenemos estas células llamadas natural killer, que son las encargadas de eliminar células tumorales. Detectan una célula tumoral y de inmediato van y la destruyen. Pero si tu estrés no le permite a tu sistema inmune trabajar, inhibe, les tapa la boca a tus natural killer, bueno, si hay una célula tumoral feliz de la vida, ella se va a reproducir y aumentar el número. ¿Qué más hace el estrés? El estrés puede promover la reproducción de células tumorales y la metástasis, es decir, de que una célula cancerígena pueda viajar a otro lado de tu cuerpo y hacer allá igual, ¿no? A formar otro tipo de cáncer en otro lugar. El estrés puede disminuir la capacidad de reparación del ADN. Lo más preciado que nosotros tenemos es nuestra molécula de ADN en nuestras células.
Cada una de nuestras células tiene esa cadena preciosa que es la cadena del ADN. Nosotros derivamos de esa expresión del ADN. Por eso es que en nuestro ADN está todo lo que somos nosotros. Todo lo que es Claret, todo lo que es Roberto, todo lo que es, o sea, todo lo que tú eres está dentro de tu cadena de ADN. El color de tus ojos, todo lo que has heredado de tus papás, todo está en nuestra cadena de ADN. Pero si esa cadena de ADN se afecta de alguna manera, podría desarrollarse un cáncer. Y el estrés podría estar por detrás, dentro como causante de este problema, ¿no? Entonces, definitivamente el estrés tiene efectos bárbaros en la salud. Ni qué decir que en la relación de cerebro-corazón, ya lo dijimos, ¿no? Está relacionado con la presión alta, enfermedades coronarias, arteriosclerosis, hipertrofia ventricular, etcétera. Entonces, estos marcadores, estas citoquinas de las cuales hablábamos, tienen pues sus efectos como marcadores inflamatorios afectando definitivamente a todos esos sistemas. ¿Y qué decimos del estrés gestacional? Cuando existe un estrés gestacional, este tipo de estrés en la época del embarazo, es por eso que la época del embarazo tiene que ser la época más pacífica de la mujer. Pero la pregunta es, ¿hoy en día las mujeres tienen un estado pacífico en su embarazo? Hoy en día las mujeres trabajan, hoy en día las mujeres tienen que estar haciendo turnos dobles y demás, y muchas lo hacen estando gestando. Y es un momento en el cual debían de estar realmente de lo más relajadas, cuidando a ese nuevo ser. Pero en realidad, cuando existe estrés gestacional, esto le puede afectar incluso al feto, al embrión. Y cuando hay este tipo de situaciones, puede presentarse un aborto espontáneo. Por lo tanto, hoy en día mujeres que de repente yo escucho muchos casos de que perdieron al bebé, hubo un aborto espontáneo, es porque por detrás tenían presiones laborales, estaban todo el tiempo con problemas y situaciones en casa, y ha provocado un aborto espontáneo. También podría desarrollarse una preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? Es cuando durante el embarazo la mujer empieza a tener elevaciones de su presión arterial. Por eso es importante que se chequee cada mes, ¿no? La presión arterial va subiendo de tal manera que podría desarrollar esto que es la preeclampsia. O la diabetes gestacional. Hay mujeres que entran de lo más normal a una gestación, pero debido a la presión, al estrés, etcétera, en el embarazo es donde desarrollan diabetes. Y esa mujer nunca lo tuvo y luego se puede quedar con ese tipo de problema, con una diabetes. El parto prematuro. Pueden haber niños que nacen sin cumplir los 9 meses de gestación. Un parto prematuro, bajo peso al nacer. El niño tiene que nacer con un peso establecido, un niño realmente sano, un niño saludable. Y los niños TIENS y las mujeres que consumen productos TIENS, y saben muchas mamás que están aquí, dentro de ellas me incluyo yo, que nuestros niños TIENS realmente son saludables. Entonces, el estrés también va a tener impacto en la parte gestacional, en esa época importante de la mujer. Y no se va a quedar ahí, sino que se va a manifestar en la niñez, se va a manifestar en la edad adulta de ese niño. ¿Cómo se va a manifestar el estrés? ¿Cómo? O sea, soy mujer, estoy embarazada y estoy con un estado de estrés fatal y voy a afectar a mi bebé, voy a afectar al nuevo ser que estoy llevando. Entonces, no solamente va a quedar ahí, puedo tener preeclampsia, puedo tener un aborto espontáneo, puedo tener una hipertensión, una diabetes gestacional, todo lo que hemos mencionado, pero eso no se va a quedar ahí. O sea, eso no va a terminar cuando el bebé nazca, sino que también le puede afectar a ese ser humano en adelante, en la niñez, en la adultez. ¿Cómo? Con un déficit de atención, por ejemplo, con ansiedades, depresiones, diabetes, asma, con cierto tipo de alergias. Por eso es que la alergia es en los niños que se desarrollan. Atención, mamás, si tenemos hijos que tienen alergias, tenemos que tomar en cuenta qué grado de estrés yo he vivido en mi gestación. Cómo he estado en esos 9 meses mientras se desarrollaba ese nuevo ser, ¿no? Entonces, por ahí va el estrés gestacional. Y también, pues, uno de las situaciones que lo acabamos de hablar es que todas estas moléculas, estas citocinas se van a encontrar alteradas
y obviamente las funciones que tienen que hacer de defensa la van a perder debido a que, bueno, pues se desordena la función, la forma en que cómo reacciona nuestro sistema inmune. Y el estrés tiene fases. Tiene una fase de alarma, tiene una fase de resistencia y una fase de agotamiento. ¿Y en qué consiste la fase de alarma? En el momento que la persona se enfrenta a una situación difícil, a cualquier situación difícil que tú estés atravesando, tu cerebro lo primero que hace es decir, a ver, primero que nada, vamos a darnos cuenta cuál es la amenaza y vamos a ver la forma de cómo responder a esa amenaza. Entonces el cuerpo dice, el cerebro dice, muy bien, para poder responder a esto que siento amenazante, voy a producir adrenalina. Acelero mi frecuencia cardíaca, acelero mi frecuencia respiratoria, aumento mi presión arterial. La adrenalina empieza a tensar los músculos, ¿no?, como una respuesta ya para escapar, para huir. Esa es la fase de alarma. La siguiente fase del estrés es la fase de resistencia. Y en esta fase de resistencia, la persona, mientras dura ese estímulo o esa amenaza, o lo que percibe como amenaza el individuo, van a aparecer en la fase de resistencia cansancio, ¿no? La persona se va a sentir fatigada y cansada. Pero cuando la situación pase, cuando esa situación estresante pase, el cuerpo tiene que volver a la normalidad. Así tendría que ser. Pero ya cuando existe una fase de agotamiento, es porque la persona en ningún momento ha descansado, no se ha podido zafar de ese estrés constante. Y entonces lo que sucede es que ya empiezan a aparecer síntomas fisiológicos. Entonces, y esos síntomas fisiológicos se van a centrar en un órgano. Hoy en día se llama somatizar enfermedades, es decir, un problema de estrés, un problema serio, va a empezar a manifestarse en algún tipo de órgano, ya sea a nivel cardíaco, hepático, sistema nervioso, etcétera, se va a manifestar. Y aquí tenemos un test para detectar en qué nivel de estrés tú estás. Tú puedes responder sí o no a las siguientes preguntas. Por cada sí que tú respondas, le vas a poner 2 puntos a estas preguntas. Y estas preguntas sería bueno que tú le saques una captura de pantalla para que tú puedas preguntarle a las personas y puedas evaluar en qué grado de estrés está tu papá, tu amigo, tu familiar, tu hermano, etcétera, ¿no? Entonces por cada sí, tú vas a ponerle 2 puntos. Las preguntas son, ¿duerme toda la noche corrido? No. Entonces, ahí no le pones puntaje. Por cada sí solo le puedes poner 2 puntos. ¿Duerme toda la noche el corrido? ¿Lo haces? Sí, 2 puntos. ¿Sientes dolores de cabeza con frecuencia? ¿Ha fallecido recientemente algún familiar muy cercano? ¿Has tenido problemas legales? ¿La vida te resulta una lucha constante? ¿Se ha mudado recientemente? Sí. ¿Tienes muchos problemas económicos? ¿Sientes ansiedad e irritación durante todo el día? ¿Tienes problemas en el trabajo? Es otra pregunta, que si responde sí, son 2 puntos. ¿Ha padecido en el último tiempo alguna enfermedad importante? ¿Tiene algún problema de índole sexual? ¿Trabaja en un lugar donde hay mucho ruido? ¿Ha cambiado últimamente de costumbres? ¿Está decaído y agotado? ¿Crees que la vida no merece la pena vivirse? ¿Está comiendo últimamente más de la cuenta? ¿Se ha distanciado de algún amigo? ¿Le preocupa su arreglo personal tanto como de costumbre? ¿Tiene de vez en cuando reuniones que producen estrés? ¿Tiene problemas de celos? ¿Ha tenido enfermedades de poca importancia recientemente? ¿Siente a veces que su cabeza va a estallar? Entonces, según a esta puntuación, tenemos el siguiente resultado de esta evaluación. Si tú sacaste más de 18 puntos, significa que estás sometido a una gran tensión, con riesgo de padecer algunas de estas determinadas alteraciones a nivel emocional e incluso espiritual.
Si has sacado entre 10 y 18 puntos, estás soportando una tensión importante. Menos de 10, la tensión que sufre es moderada, de moderada intensidad. Es una forma de evaluarnos cuán estresados estamos, ¿no? Y aquí algunos consejos. Y dentro de esos consejos para prevenir el estrés es lo siguiente. Primero que nada, nosotros lo primero que tenemos que hacer es dormir lo necesario. ¿Por qué dormir necesario? Porque hemos dicho que cuando dormimos necesario, nuestro cuerpo elabora cierto tipo de proteínas relacionadas con nuestro sistema inmune. Si duermo bien, el sistema inmune se mantiene y es importante hoy en día que nuestro sistema inmune esté al 100% funcionando. Entonces, debemos de dormir lo necesario, por lo menos 8 horas, y eso depende de cada persona. Realmente depende de cada persona. Debemos de cuidar nuestra alimentación, porque consumir una dieta equilibrada en un mismo horario, tener hábitos de buena masticación, tomar bastante líquido, hidratémonos, señores de TIENS. Nuestro cuerpo tiene un 55 a 65% de agua. Necesitamos hidratarnos y nosotros tenemos la mejor forma de hidratarnos con el té Tianxi o el té milenario. Entonces, hidratémonos, señores de TIENS. Hacer ejercicio físico adecuado al sexo y a la edad. Técnicas de respiración y relajación. Por lo menos debemos de tomarnos 15 o 20 minutos al día para practicar esta técnica. ¿Qué es lo primero que toma el ser humano cuando despierta? Lo primero que nosotros deberíamos de tomar, la primera vitamina que deberíamos de tomar, es el aire, es el oxígeno, respirar, salir a tu jardín, abrir la ventana y respirar bien. ¿Y cómo es respirar bien? Respirar bien significa hacer respiraciones con inhalaciones profundas y con expiraciones, retener, inhalar, retener y exhalar. 3 veces en la mañana, ni bien te despiertas, pero el ser humano no hace eso. Lo primero que hacemos es prender la tele, el noticiero, ¿no? Entonces, nos llenamos de malas noticias, ya desde la mañana nos estresamos, entonces tenemos que tener en cuenta eso en nuestra vida. Entonces, esos son algunos de los consejos. Organizar tu tiempo también para poder manejar el estrés. Organiza tu tiempo, todas las cosas tienen que estar bien programadas para que tú no estés a las cosas haciendo apresuradas y te estés estresando. Siempre se debe separar el trabajo de la vida personal. Nunca, nunca llevar el trabajo a casa. Cuando tú llevas tu trabajo a casa, te vas a estresar no solamente en tu trabajo, sino también en tu casa. Y obviamente podría traerte problemas serios dentro de ella. Aprender a comunicar nuestras cosas con personas de confianza. Romper la monotonía. Eso también es otro de los consejos que se dan para poder controlar el estrés. Poder romper la monotonía. Si tú estás acostumbrado a ir al trabajo, levantarte temprano, ir al trabajo, regresar en la noche, etcétera, y demás, hacer cierto tipo de rutina en la casa, tienes que romper la monotonía, salir un fin de semana al campo, a pisar el césped, si donde vives existe playa, arena, qué mejor, abrazar un árbol, a la naturaleza tenemos que volver porque nosotros energéticamente somos entes que buscan la naturaleza. ¿Qué ha pasado con el ser humano? Ha cambiado todo aquel césped, la tierra, la arena que debería estar en contacto con la planta de nuestros pies por asfalto. Ha cambiado todo esta belleza que es la naturaleza y los árboles y todo lo que nos rodea natural por paredes de cemento y pisos de losa, donde la radiación del celular, el wifi está pues rebotando por aquí y allá y obviamente el ser humano que tendría que vivir 100 años, como lo decía el libro sagrado del emperador amarillo, ha reducido su vida a la mitad, 50 años, ¿no? Entonces ahí estamos, esa es nuestra realidad y así está viviendo el ser humano. ¿Qué hacemos con TIENS ahora? ¿Qué hacemos con TIENS? Ya sabemos que el estrés afecta a nuestra salud. Sabemos que el estrés nos puede causar problemas serios. ¿Qué hacemos con TIENS? Entonces, si sabemos que el estrés tiene un impacto en nuestro sistema inmune y hoy en día no nos podemos permitir tener un sistema inmune deteriorado, tenemos que reforzarnos. Y aquí está tu pack Refuérzate con TIENS, que lo conocemos de memoria. Y sabemos dentro de ellos que uno de los productos que te ayudan a combatir o por lo menos a elevar tu sistema inmune, si es que estás viviendo estados de estrés, entonces por lo menos permítete que tu sistema inmune no se afecta, refuérzate, ayúdale a tus células
que te están defendiendo con estos productos. Dentro de ellos está el calcio. El calcio, que es un mineral de todos los minerales el más importante, porque forma parte estructural de muchos órganos del cuerpo, especialmente el sistema óseo, pero que también está relacionado con la función de tu sistema nervioso, la función de neurotransmisores importantes para la memoria, importante para el sistema cardíaco, funciones digestivas, hepáticas, por lo tanto es un mineral súper importante. Nosotros tenemos el mejor calcio, el rey de los calcios, que es el calcio TIENS, que trabaja a nivel del sistema inmune, funcionando y trabajando como segundo mensajero, haciendo que nuestras células del sistema inmune estén siempre alerta al enemigo, ¿no? Entonces tenemos ahí nuestro calcio de TIENS, que tiene 400 gramos por sobre. Nosotros recordemos que necesitamos entre 1000 y 1500, dependiendo de la edad, incluso del estado de gestación, y aquí tenemos nuestro calcio de TIENS, ¿verdad? Tiene 94.5 de absorción, que no tiene ningún otro calcio del mercado. El calcio de TIENS no tiene comparación, es el rey de los calcios. Por lo tanto, este calcio, su índice de absorción no se compara con nadie, con ningún otro calcio, incluso del calcio químico que tenemos. Por lo tanto, oye, aquí tenemos este producto maravilloso, el Cordyceps. El Cordyceps, ¿por qué? Porque no solamente tiene ese efecto de antibiótico natural, sino también que el calcio tiene ese efecto de reforzar el sistema inmune. ¿Y cómo ayuda al sistema inmune? ¿Por qué? Porque el Cordyceps ayuda a que las células llamadas natural killer, esas preciosas células, estén siempre activas, evitando que el cuerpo se enfrente solo a un enemigo, y también ayudándote a mejorar la función celular, eliminando radicales libres, por lo tanto, evitando el envejecimiento celular. Eso es lo que hace el Cordyceps. La chitosa. En un cuerpo limpio, en un cuerpo desintoxicado, sin metales pesados, sin exceso de colesterol, con un intestino sano, con un intestino libre, con un intestino que está limpio, el sistema inmune trabaja mucho mejor. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene que estar limpio de toxinas para darle paso a la buena función de las mismas células defensivas. Ahí tenemos al liberador de toxinas, que es la chitosa. La espirulina, porque la espirulina tiene un gran contenido de proteínas. Sabemos que lo que más tiene la espirulina son proteínas, pero también tiene 18 tipos de aminoácidos, vitaminas, carbohidratos, oligoelementos, vitales para la función de nuestro sistema inmune. Y además tiene componentes naturales que nos ayudan a combatir incluso virus. Ahí tenemos a la espirulina, que nos ayuda a mejorar el sistema inmunológico. Y el zinc, porque es un mineral, un elemento traza. El zinc lo necesitamos en cantidades pequeñas, pero esas cantidades pequeñas son súper importantes igual para nosotros. Y este zinc trabaja a nivel del sistema inmune porque actúa como un inmunomodulador. Entonces, ahí tenemos dentro del pack Refuérzate al zinc de TIENS, el mejor. El sistema de defensa, nuestro sistema inmune, depende mucho de cómo esté funcionando nuestro sistema digestivo. Por lo tanto, si tenemos un sistema digestivo, especialmente intestinal, funcionando bien, entonces mi sistema de defensa estará bien. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Cómo sé que mi sistema digestivo está funcionando bien? Sabiendo de que nosotros podemos ayudar y reforzar a las bacterias buenas que están allá trabajando para nosotros. ¿Y cómo hago eso? Le aporto Fosir, y el Fosir tiene un efecto prebiótico, es decir, es el alimento de aquellas bacterias buenas que están en nuestro intestino. Y esas bacterias buenas no pueden cambiar ni variar, porque esas bacterias buenas producen elementos importantes que tienen efectos incluso a nivel cerebral, ¿no? Entonces ahí tenemos el Fosir, que fortalece el sistema inmunológico, activa nuestras defensas y además nos puede proteger de cierto tipo de infecciones. Nosotros compartimos estos productos, este pack de refuerza tu sistema inmune a través de llevando esta información de persona a persona, y como consecuencia de esto, tú tienes un plan de bonificación, y ese plan de bonificación te permite a ti mejorar tus ingresos. Si quieres saber más sobre nuestros productos, sobre la oportunidad de negocio, qué es lo que te ofrece TIENS, tienes que contactar con la persona que te ha
compartido este enlace o conectarte con estos números que tú ves en pantalla, que son de atención al cliente de cada uno de los países que está en Sudamérica. Bien, hemos llegado al final. Gracias por estar conectados aquí todos. Les mando un gran abrazo, que estemos bien, te mando salud, éxitos en lo que tú realices y definitivamente cuidemos nuestros niveles de estrés, ¿no? Es complicado, pero no es difícil. Así que a partir de ahora hemos tenido ya una nueva información y espero que te sirva para que tú contactes con más personas. Vive intensamente feliz y saludablemente natural. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Bye, bye.